trabajando en exteriores, pero nos vamos a ocupar de varios asuntos que tienen que ver con la salud, con el dengue, con las infancias y con la vacunación. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Miriam Calvari, que ella es médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Este fin de semana estuvieron trabajando también, se dio a conocer algún comunicado referente a un tema importante que tiene que ver con la baja en los niveles de vacunación, en los más chicos sobre todo. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, quería consultarte respecto de este. Estamos iniciando también una semana importante en el marco de la vacunación, ¿no?, de las Américas. Sí. Del 20 al 27 de abril, Sí. la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas, celebra la semana de vacunación en las Américas, Sí. y con el lema de actuar ahora para proteger tu futuro, porque el objetivo principal de este año es tener en cuenta lo que sucede en nuestro país, que se ha observado, ¿no es cierto?, venimos observando una disminución de las coberturas de vacunación desde la última década, y esta caída de las coberturas se ha profundizado por el impacto de la pandemia COVID-19. Sí, y no se ha podido levantar, ¿no?, digo, ese impacto, porque ya en otras oportunidades... Hubo un leve aumento, ¿Sí? Pero todavía seguimos con descenso de las vacunas, Sí. sobre todo en todos los grupos etarios, ¿no?, en los últimos años, y por eso es muy importante, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un excelente calendario de vacunación, y el Ministerio de Salud de la Nación provee las vacunas que están incluidas en el calendario a todas las jurisdicciones del país. Sí. Y estas vacunas que se administran son seguras, gratuitas y obligatorias a toda la población objetivo. Pero lo que más importante que tenemos que tener en cuenta de este descenso de vacunas es que tenemos que poner una puesta al día ahora, para todo lo que sean esquemas interrumpidos, atrasados, o que no se han iniciado, Claro. ¿no es cierto?, oportunamente. Sí. Entonces, y el objetivo, ¿no es cierto?, es que concurran los padres a los vacunatorios con el carnet de vacuna con su hijo, por supuesto, con el carnet de vacuna, que concurran cuando van a la consulta al médico, al pediatra, con el carnet de vacuna, porque es un documento, y que asesorarse, plantear las dudas que tengan, controlar el carnet, porque si están atrasados, lo importante que tengan en cuenta es que se ponen las dosis faltantes, se completa con las dosis faltantes, no es necesario reiniciar un esquema de vacunación. Claro. Otra cosa importante también es que se pueden poner todas las vacunas de forma simultánea, sin límite de dosis. Por supuesto, ponerse en lugares anatómicos diferentes, que no va a disminuir la inmunogenicidad de las vacunas. Y también es importante que se conozcan los intervalos mínimos entre dosis, porque si queremos hacer un esquema acelerado, porque el esquema está muy atrasado, podemos hacer intervalos mínimos de dosis, pero siempre se deben respetar, porque si se acorta este intervalo mínimo de dosis, sigue ya en este caso la respuesta inmunitaria puede no ser satisfactoria. Pero eso es lo más importante, de que tenemos que en este momento poner al día el carnet de vacunación, y de esta forma... ¿Cuáles son las vacunas que están viendo ustedes están interrumpidas? No, en general las vacunas están, sobre todo las dosis de refuerzo, son más descenso de las coberturas. Y otra cosa que a veces puede suceder también, que no es un dato menor, que son las falsas contraindicaciones, o sea, creencias erróneas que se consideran contraindicaciones, como por ejemplo la alergia al huevo para la vacuna antigripal, o la vacuna triple viral, que es la triple viral de sarampión, rubiola y papera. Otra falsa contraindicación es una enfermedad aguda leve, como por ejemplo un resfrío, que a veces los lactantitos que van a las guarderías se resfrían 3 o 4 veces en el invierno, y que los resfríos suelen durar hasta 8 o 10 días, entonces a veces pasa el invierno y se posterga la vacunación en ese niño. Entonces, importante que generar
confianza también en la seguridad y eficacia de todas las vacunas cuando concurren al pediatra, el pediatra explicarle no solamente, por supuesto, decirle de que tiene que ponerle a los 2, a los 4, a los 6, al año de edad las vacunas, sino explicarle también por qué son importantes, qué enfermedades nos está protegiendo. Sí. Porque hoy sabemos que la vacuna es la herramienta fundamental que tenemos para prevenir enfermedades que son, ¿no es cierto?, potencialmente graves. Sí. Esto es, ¿no es cierto?, lo importante de evitar que volver a tener enfermedades, o sea, evitar la reemergencia o la posibilidad de brote o la reintroducción de enfermedades que ya fueron incluso algunas eliminadas de nuestro territorio nacional, como es, por ejemplo, el sarampión. Claro. Nosotros todavía mantenemos la condición de ser un país libre de sarampión, pero sí, si nosotros tenemos bajas coberturas, tenemos el riesgo de la reintroducción, porque en algunos otros países puede estar circulando el virus del sarampión. Miriam, y te hago una pregunta, sí. En esta baja, ¿no?, en la vacunación de menores, ¿cómo se ubican las provincias? Digo, ¿hay alguna estadística respecto de en qué lugar está cada región? Digo, porque consultando el norte, por ejemplo, de donde... En general las vacunas están no llegan a coberturas adecuadas. ¿En qué nivel ha bajado la vacunación, por dar un porcentaje? Y por debajo del 90%, entonces, bueno, tenemos que llegar a coberturas óptimas, que es llegar hasta el 95% ¿no es cierto?, de cobertura. Sí. Y uno de los problemas que a veces tenemos, que como no vemos más estas enfermedades, sí. Ya, ¿no es cierto?, decimos que el peor enemigo de una vacuna es su propio éxito, porque al no ver más niños con poliomielitis, con sarampión, incluso enfermedades controladas como la hepatitis A, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver si las reacciones adversas que me puede producir, sí. O muchas veces mitos como la vacuna antigripal. Hoy es muy importante que ya está la vacuna antigripal en todos los vacunatorios, y que la población objetivo tiene que concurrir para vacunarse, con la vacuna, por supuesto, para la influenza. Y también otra cosa que quería comentarles, que es muy importante, es que el calendario nacional de vacunación 2024 sí. Tiene algunas vacunas que se han modificado, modificaciones y nuevas incorporaciones. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, la vacuna del virus de papiloma humano, hubo una modificación a partir del 1 de enero de colocar una sola dosis en lugar de 2 dosis, porque para ambos sexos. Esa, ¿no?, se coloca a los 11 años. Se coloca a los 11 años de edad para ambos sexos, y una única dosis ha demostrado igual efectividad que el esquema de 2 dosis, y esto va a permitir optimizar y mejorar también las coberturas de esta vacuna. Muy importante también para que otros países la puedan incorporar al calendario por una sola dosis. Y la otra vacuna, que es una muy buena noticia, es a partir del 1 de marzo, la incorporación de la vacuna para el virus respiratorio sincicial, que es un virus, ¿no es cierto?, que produce infección respiratoria aguda baja, como la bronquiolitis. Claro, la bronquiolitis que todos los inviernos, ¿no es cierto?, tenemos con los niños más pequeñitos, y a veces infecciones graves, ¿no?, por bronquiolitis y neumonía. Y el objetivo de esta vacuna, que se coloca en la embarazada entre la 32 y la 36.6 semanas de gestación, es generar anticuerpos que van a atravesar la placenta y le va a brindar protección contra la infección producida por el virus respiratorio sincicial durante los primeros 6 meses de vida. Sí. Y con esto podemos reducir, ¿no es cierto?, la hospitalización y la muerte, aplicándola la vacuna en las embarazadas. ¿A partir de cuándo reiteremos entonces esta vacuna, la del virus sincicial? Entre las 32 y 36 semanas de gestación. Bien. Bueno... ¿Disponible desde...? Desde el 1 de marzo de este año ya está disponible. Bien. Y va a estar durante la temporada de circulación del virus respiratorio sincicial, y que va a estar, por supuesto, determinada mediante la vigilancia epidemiológica, ¿no?, que tengamos.
Miriam, le quería consultar, cambiando un poquito de tema, respecto de también la vacunación y el dengue, ¿no? Porque se ha hablado mucho en las últimas semanas con respecto a esto, en base a recomendaciones o no que viene haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, decisiones que van tomando los ministerios provinciales de acuerdo a la cantidad de casos en cada región. ¿Cómo están analizando ustedes desde la Sociedad Argentina de Pediatría esta situación? Sí, bueno, ya sabemos, ¿no?, que por ahora la vacuna, ¿no es cierto?, no está disponible en el sector privado, no la tenemos en el calendario nacional de vacunación. Exacto. Pero la vacuna contra el dengue está aprobada por la ANMAT, por el ente regulatorio, ¿no es cierto?, en nuestro país, para niños mayores de 4 años en adelante. La vacuna sabemos que es segura y eficaz. Es una vacuna que se colocan 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre la primera dosis y la segunda dosis. La segunda dosis en general a los 20 días ya tenemos protección y como es una vacuna virus vivo atenuado, es importante tener en cuenta que está contraindicada en huéspedes que son inmunocomprometidos, en embarazadas y también durante la lactancia. Y su aplicación es independiente de haber padecido dengue previamente o no. Es importante que la eficacia global publicada, o sea, brinda una protección para evitar internaciones y dengue grave en el más del 85%. Y por ahora, ¿no es cierto?, bueno, como estrategia de salud pública va a ser fundamentalmente focalizada en las áreas de alta incidencia, fundamentalmente el NOA y el NEA, y también de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, a partir después de los 16 años, porque se ha visto con mayor frecuencia, mayor cantidad de casos a partir de esa edad. Sobre todo apunta a los adultos jóvenes, que ese es el grupo de edad de mayor incidencia. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentarte de la vacuna del dengue. ¿Preocupa la situación del dengue asociada a los menores? Digo, usted como infectóloga también, ¿qué viene observando con respecto a eso? Sí, los niños, o sea, los niños, al igual que los adultos, pueden presentar cuadros graves, pero y sobre todo, fundamentalmente, si tienen comorbilidades o tienen alguna enfermedad de base, la infección puede ser más grave. Es importantísimo que consulten, los síntomas en los niños muy pequeños puede ser más variable, que consulten inmediatamente, y lo importante es hacer un buen seguimiento clínico para bueno, lo importante es eso, para hacer un control apropiado, porque, bueno, a veces sobre todo cuando baja la fiebre, durante las primeras 24 o 48 horas podemos tener una fase crítica, que en general se supera, pero bueno, estar atentos a eso, ¿no? A los signos de alarma, A los signos de alarma que tanto ya se ha hablado, ¿cierto?, sobre este tema. Así que eso es muy importante, y hay que tener en cuenta que la vacuna es parte de una estrategia de gestión integrada. O sea, eso es, seguir con las medidas de prevención. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, seguir usando repelente, evitar tener, ¿no es cierto?, recipientes con agua estancada, vaciar todos los recipientes que tengan agua y hacer una limpieza bien del recipiente con cepillo, usar tul en los niños más pequeños. Bueno, esas las medidas fundamentales que van también dentro de la estrategia integrada, ¿no? Bien, Miriam, bueno, un placer. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando de una referente de la Sociedad Argentina de Pediatría con estas recomendaciones, qué pasa con la vacunación en nuestro país y hablando específicamente del tema dengue. Vamos a cambiar de tema totalmente porque vamos a hablar de deporte y del superclásico ayer que quedó envuelto en polémica también.